comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento. Nos encontramos en el sexto día de reflexión dentro del Adviento. En esta reflexión tenemos que reconocer que nuestra vida interior precisamente es un comenzar y recomenzar de nuevo. Es también nuestra obligación santificarnos. No es solamente una labor exclusiva de sacerdotes, de religiosos, de monjes y de hombres y mujeres antiguos, sino que todos, sin excepción, tenemos que buscar esa santidad. Así lo mandó Cristo al decirles a sus discípulos: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Así que cuando parezca que no creces, cuando parezca que estás detenido, busca en tu interior y ve si efectivamente creces también para adentro. Y te digo ahora que si no eres señor de ti mismo, aunque seas muy poderoso, muy rico, muy famoso y tengas muchas influencias, nos da un poco de risa, a mí en lo personal, y de pena, tu señorío. Es muy importante que durante este tiempo procures esa transformación vital a la que Radio Cronos te invita en esta sexta reflexión. En esta reflexión del Adviento, en el sexto día, debemos hablar de motivar y aumentar nuestra fe. La fe es una virtud extraordinariamente importante, es una virtud teologal que sirve para que en nuestro entendimiento exista la luz sobrenatural de la comprensión de los misterios de Dios, para que no viéndolos los veamos, para que no entendiéndolos los entendamos, aunque parezca un contrasentido, para tener luz en la oscuridad. Y en ese sentido, la fe es la virtud que de manera más eficaz servirá para desterrar al enemigo de nuestra alma. Así es que nosotros debemos aumentar nuestra fe, debemos pedirlo. Así como lo dice la Escritura: en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y desde las tinieblas y desde la oscuridad verán los ojos del ciego. Y los mansos se alegrarán más y más en el Señor, y los pobres se regocijarán en el Santo de Israel. Así lo dice la Escritura en estos días. La nueva era del Mesías es anunciada por todos los profetas, como llena de alegría, llena de prodigios, de milagros, de majestad, de conversión, de transformación vital. Una sola cosa pediré al Redentor: fe. Sin esta virtud, el reino de Dios no podrá llegar a nosotros, a ningún ser humano. Si vemos el Evangelio en donde se nos presentan dos ciegos que seguían a Cristo pidiéndole a voces su curación: ten misericordia de nosotros, hijo de David, le dicen. El Señor les pregunta: ¿crees que yo puedo hacer esto? Cuando ellos le dijeron que sí, Él los despidió curados con estas palabras: hágase en vosotros según vuestra fe. A otro ciego en Jericó le devolvió igualmente la vista y le dijo: anda, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Al padre de una niña muerta le aseguró: no temas, basta que creas y vivirá. Pocos momentos antes había curado a una mujer enferma durante mucho tiempo con un flujo de sangre, y ella solo había manifestado su fe tocando la orla del vestido de Jesucristo. Así le dijo Cristo al sentir que había sido tocado por alguien: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Oh mujer, grande es tu fe. Así le dice a esa mujer cananea. Y luego, hágase como tú quieras. No hay obstáculo para el creyente. Para el que tiene fe todo es posible. De esa forma encontramos que todo es posible para aquellos que creen en Dios, para los hijos de Dios. Los apóstoles se manifiestan al Señor con toda sencillez. Conocen su fe insuficiente, en muchos casos pequeña, pobre. Solamente creen aquello que ven y en aquello que oyen. Así que un día Jesús, estando con ellos, les pide y les responde frente a esta petición de aumentanos la fe. Y les dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza,
diríais a este moral: arráncate y plántate en el mar, y os obedecería. También nosotros nos encontramos como los apóstoles, sin conocimientos, ignorantes, tibios, y nos falta mucho la fe. Nos encontramos en dificultades en el apostolado, en dificultades en el trabajo, sin dinero, agobiados, tristes, abatidos, deprimidos, y nos cuesta mucho interpretar desde este punto de vista el mundo sobrenatural y más tener fe. Porque tener fe cuando todo nos va bien, pues sería factible o lo deseable, o sería lo que ocurre, o es lo que ocurre. Sin embargo, tener fe en la adversidad, pues esto sí realmente es heroico, esa es la verdadera fe. Si vivimos con la mirada puesta en Dios, no hemos de temer nada. La fe, si es fuerte, defiende toda la casa. Ya lo dijimos, defiende toda nuestra vida. Con ella podemos alcanzar frutos que están por encima de nuestras pocas fuerzas. No tendremos imposibles. Jesucristo pone esta condición, que vivamos de la fe, porque después seremos capaces de remover los montes. Y hay que tener tantas cosas de frente para removerlas. En el mundo, en nuestra vida, en nuestra profesión, en nuestro trabajo y, desde luego, en primer lugar, en nuestro corazón. Imitemos a los apóstoles. Con ánimo humilde, conocemos nuestras pocas fuerzas, nuestras cobardías, y pidámosle a Dios con piedad: Señor, aumentanos la fe. Le decimos así en esta oración a la Virgen: Santa María, pídele a tu Hijo que nos aumente la fe, por flaca y débil que está en tantas ocasiones, tantas. Con esa confianza, busquemos en este Adviento la Navidad y recemos con la Iglesia: estás viendo, Señor, como tu pueblo espera con fe el nacimiento de tu Hijo. Concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante. La fe es el tesoro más grande que tenemos. Tenemos que guardarla, comunicarla, transmitirla a los demás. Encender la luz de la fe es encender la luz de las obras, de la inmensa caridad y del amor a los demás. Con la predicación viene la fe y con la fe las obras, dice el apóstol San Pablo. Es un tesoro inmenso que tenemos. Hemos de poner todos los medios para conservarla, para fortalecerla y para acrecentarla. ¿Y cómo podemos hacerlo? También defenderla de todo aquello que le pueda hacer daño. Tenemos que hacer lecturas, sobre todo en estas épocas en que hay tantos errores difundidos, lecturas de libros buenos, de vidas de santos, lecturas espirituales que nos pueden llevar a un verdadero crecimiento. Hay extraordinarios autores espirituales y vidas de santos y escritos de santos, además de las Sagradas Escrituras, que nos darán este lugar en donde acrecentar nuestra fe. De esa forma, nos encontramos frente a espectáculos que ensucian el corazón, nos encontramos frente a provocaciones de la sociedad de consumo, nos encontramos frente a programas de televisión que dañan nuestra integridad y nuestra conciencia. Nos encontramos frente a discusiones de temas trascendentales, discutidos vagamente, malamente, ignorantemente, y que nos confunden. Todo parece ponerse en contra. Pero nosotros tenemos que poner los medios frente a la búsqueda de una adecuada formación e información, a una sólida oración y sacrificio, a una sólida búsqueda de un ambiente en donde se promueva el amor a Cristo, un ambiente cristiano, católico, y a la búsqueda de situaciones que en nuestra vida procuren acrecentar nuestra fe. Rezar con mucha atención el credo, que es una oración poderosa, que tardó en hacerse 300 años, 3 siglos, y cuyas verdades destruyen la incidencia del enemigo en nuestra alma y en nuestro intelecto. Cuando nosotros anunciamos el credo en nuestra mente, desplegamos una gran fuerza en contra del maligno. Hacemos una verdadera profesión de fe y fortalecemos precisamente esto, nuestra fe. En esta época de gran confusión doctrinal, tenemos que velar especialmente con cuidado de no ceder al contenido de nuestra fe, de no ir cediendo poco a poco, como lo hizo Pilatos, que se empezó por tomar diferentes decisiones en vez de una definición frente a la muerte de Jesucristo, y por último se lavó las manos y lo entregó a sus enemigos. Si se cede en cualquier punto del dogma católico, pues después se cede en otro y en otro y en otro, y se acaba perdiendo la fe. Se abdica y se convierte uno en un juez más de esta fe y de esta creencia. Así es que nosotros, frente a los dogmas,
frente a las verdades de fe, debemos actuar con sagacidad. Debemos buscar los libros que nos formen e informen y buscar que esa fe se fortalezca, porque está predicho que al final de los tiempos, pues lo que más faltará será la fe. Y Jesucristo mismo lo dijo: cuando regrese el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Si guardamos la fe y la reflejamos en nuestra vida ordinaria, sabremos comunicarla a los demás. ¿Y cómo la debemos comunicar? Daremos al mundo este inmenso testimonio, como lo hicieron los primeros cristianos con sus vidas, que fueron fuertes como roca frente a las dificultades y a la persecución. Frente a nuestros amigos no cederemos en la conducta de la fe que profesamos, buscando las buenas maneras, las buenas obras y la buena conducta, aún en las diversiones. Y firmes podremos en todo momento anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A todo el que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré, también delante de mi Padre que está en los cielos. Qué gran promesa nos ha hecho Jesucristo, de una vida apostólica de definición, de ser voz del camino con nuestras bocas y nuestro ejemplo, como lo hizo Juan el Bautista. Reconocer al Señor delante de los hombres es ser testigos vivos de su vida y de su palabra. Nosotros queremos cumplir nuestras tareas cotidianas según la doctrina de Jesucristo. Debemos estar dispuestos a que sea transparente nuestra vida a la luz de la fe, a cumplir nuestras obligaciones familiares a la luz de la fe, y las profesionales con más razón, sobre todo en aquellos que estamos envueltos en profesiones tan difíciles como es la profesión de los abogados. Pensemos en nuestro trabajo, en nuestros compañeros, en nuestras amistades. Se nos reconoce como personas cuya conducta es coherente con su fe. Nos falta audacia para hablar de Dios, para llevar a Dios a nuestros ambientes, o nos sobran respetos humanos, nos da pena, nos da flojera, nos da cansancio hablar de esto a personas que están allegadas a nosotros en nuestra profesión o que son de alto nivel social. Nos apena la fe, nos apena nuestra condición de católicos. Cuidamos de que nadie se entere de que pensamos de una o de otra forma. Pues estamos mal, entonces debemos de dar testimonio donde quiera que estemos. Una consecuencia de la fe firme es el optimismo, la seguridad de que las cosas saldrán adelante, de que podremos triunfar frente a la adversidad. El poder de Dios está en nosotros y disipa todo posible temor. Si yo con ustedes, ¿quién contra ustedes? ¿Verdad? Esas palabras de Cristo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esta fuerza poderosa de Cristo y de su Evangelio para defendernos. Él nos ha dado una vocación de santidad y una misión que debemos cumplir, y que lo debemos cumplir en gracia, y que por ello nos dará su gracia para que podamos todos los obstáculos pues superarlos. Ser optimista, qué difícil en este tiempo. Manifestar ese optimismo frente a lo que está ocurriendo se hace muy difícil. Sin embargo, si nosotros luchamos y sin tregua, de manera optimista y alegre, buscamos con nuestra entrega y nuestro amor y nuestro ejemplo dar testimonio de nuestra fe, les aseguro que el mundo sería distinto. En todo tiempo hemos de fijarnos en la Santísima Virgen, quien vivió toda su existencia movida por la fe. Veamos su ejemplo, especialmente en el tiempo de Adviento, que es un tiempo de espera, de esperanza segura, como lo hemos dicho, hasta que nazca Jesucristo en el seno virginal. Bienaventurada tú que has creído, y esta es la mayor dulzura que le puede decir Isabel a su prima María. Confianza y serenidad de la Virgen ante el descubrimiento mismo de su vocación. Ella es la Madre de Dios. Es aquella criatura de quien venían hablando todos los libros sagrados, todas las profecías, todas las escrituras, desde el comienzo del Génesis. Es quien aplastará la cabeza de la serpiente, el enemigo de Dios y de los hombres. Es la anunciada tantas veces por los profetas. Yahvé ha mirado la humildad, la sencillez de su esclava. Serenidad confiada de la Virgen en el silencio que ha de mantener frente a San José, frente a la persecución, frente a la intolerancia, frente a la misma Isabel, que ha descubierto ese secreto de que ella es la Madre de Dios. María quiere que José descubra todo esto y quiere que sea su Padre Dios quien la defienda. Y con esa confianza, confía que Dios la hará, que Dios la defenderá y que Dios hará saber a José lo que está ocurriendo. Su propia vocación, la de María, la de él, y el cumplimiento de la misma, teniendo ese Hijo de Dios que será el Salvador del mundo. Dios sabe arreglar bien las cosas, aunque no parezca.
Dios sabe más, ve muy lejos, ve más lejos, es el omnipotente, el que está en todo lugar, el principio y el fin, el alfa y el omega. El cumplimiento de la voluntad de Dios, que siempre exige fe, es el mayor bien para nosotros y para quienes habitualmente tratamos. La fe de la Virgen en momentos difíciles que preceden al nacimiento de Jesús y aún después de su nacimiento, llamó fuertemente las puertas de la acción de Dios. Porque San José, de esta forma, frente a todas las negativas, consigue que nazca el Hijo de Dios en ese pesebre, siendo esa la voluntad de Dios. Por su fe tiene que huir precipitadamente a Egipto y es por eso que se salva el Mesías. La confianza de María de que a los 30 años Jesús tendría que irse y durante ese tiempo vivir oculto hasta los 30 años, sin signos prodigiosos, sin milagros, sin reflectores, sin nadie que lo conociera de una manera sencilla y tradicional y normal. La fe de María en el Calvario, donde la Virgen fue paso a paso viendo el sufrimiento de su hijo, viendo cómo lo mataban, lo vejaban, lo destrozaban y cómo moría en la cruz cosido al madero, prácticamente desnudo, el Hijo unigénito de Dios, y cómo asocia su ser y sus entrañas como madre en el sacrificio con su hijo y como madre de todos los seres humanos por disposición y por designio divino. He ahí a tu hijo. Ella se inmola con la víctima y con esa fe vive segura de que está cumpliendo la voluntad de Dios y de que nada podrá ocurrirles aunque se vea la muerte. María vive con esa mirada puesta en Dios, ha puesto toda su confianza en el Altísimo y se ha rendido por cumplimiento a Él. Eso nos pide ella a nosotros, que vivamos esa confianza inquebrantable en Dios, en Jesucristo, que estemos serenos frente a las pruebas, frente a las tempestades, que debemos adoptar serenidad cuando tengamos momentos difíciles. Eso es lo que verán los que están junto a nosotros. Quiere sobre todo vernos cada día buscando el cielo y nos quiere ver en el cielo con su Hijo. Dios y Señor nuestro, que en el parto de la Virgen María has querido revelar al mundo entero el esplendor de tu gloria, asístenos con tu gracia para que proclamemos con fe íntegra y celebremos con piedad sincera el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Que sea la fe la que ilumine nuestra vida y que sea la oración la que nos ayude a acrecentar y fortalecer nuestra fe. Señor, aumentanos la fe. Que el credo es una oración maravillosa que si la recitamos con profundidad y poniendo atención en lo que decimos, nos ayudará a salir victoriosos de esta batalla que tiene nuestro entendimiento y nuestro intelecto cuando se nos presentan las adversidades. Pero para ello es importante que vivamos en gracia de Dios, que conozcamos qué es lo que debemos hacer para vivir en este estado tan extraordinario que es la amistad con Dios. Es un don de Dios y nos hace participar de la vida y esencia de su espíritu, de su naturaleza, de la misma vida de Dios. Nos introduce en la intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como hijos de Dios y herederos de la gloria, herederos del cielo, miembros del cuerpo místico de Cristo. Y nos capacita para penetrar en el mundo sobrenatural. Eleva nuestra alma al orden sobrenatural para que nuestras obras sean meritorias y ganemos la vida eterna. La gracia es indispensable para la salvación. Aunque no la podemos ver o tocar, sentimos sus efectos. Y esos efectos de la gracia se sienten en que sentimos conversión, es decir, arrepentimiento, pedimos perdón, queremos pedir perdón. Entonces, pues buscamos ese perdón y se nos otorga el perdón y la reconciliación a través del sacramento de la reconciliación y por tanto nos libera de la esclavitud del pecado. De esta forma, la gracia nos justifica sanándonos, limpiándonos del pecado por los méritos de la pasión de Jesucristo. Él asume nuestras culpas y nos justifica ante su Padre, pero eso no significa que nosotros no vamos a hacer nada, que ya Cristo nos salvó y ya nos justificó, entonces ya podemos estar tranquilos, como decían los protestantes, ¿no? Nosotros sabemos que aunque Dios nos perdone si nos arrepentimos y buscamos la conversión, tenemos necesariamente que realizar un camino de obras y de purificación frente a aquello o ese tiempo que no vivimos en gracia de Dios. También la misma gracia nos permite perfeccionar el alma.
De esa forma es capaz de vivir con Dios y obrar para Dios en su amor y vivir en esa armonía perfecta de amistad con Dios, que solamente lo logra un alma que cumple los mandamientos, un alma que practica frecuentemente los sacramentos y un alma que tiene rectitud en sus intenciones, que busca amar a Dios sobre todas las cosas y servir al prójimo y amarlo como al mismo. Debemos distinguir dos tipos de gracia, la gracia santificante y la gracia actual. La santificante es el regalo que nos da Dios y que nos lo puede conceder como fuente de todo bien y de toda gracia. Se recibe primeramente mediante el bautismo y luego a través de los demás sacramentos. Muy importante el sacramento de la reconciliación o de la confesión y de la Eucaristía, donde nosotros renovamos las gracias especialísimas que Dios nos da en esta vida de acercamiento y de amistad con Dios. De esta forma, la gracia santificante penetra el alma y aumenta su gracia y la llena de más virtudes y más virtudes y más virtudes. ¿Qué nos pasa al perder la gracia? ¿Qué nos pasa al cometer pecado? Es muy importante y vamos a hablar también del pecado, pero ¿qué nos pasa? Fíjense, se corta la amistad y unión con Dios. Perdemos el derecho al cielo, a la gloria eterna. También perdemos los dones sobrenaturales adquiridos. Todo lo que nos hayamos adquirido lo perdemos. Perdemos las virtudes. Nuestras obras no tienen mérito alguno si vivimos en pecado para la vida eterna y corremos el peligro, si morimos, de condenarnos eternamente. ¿Cómo la recuperamos? Fíjense, simplemente con una buena confesión, con una contrición perfecta que significa arrepentirnos de nuestros pecados y buscar esa reconciliación, pedir perdón a Dios. Y por tanto, acercarnos también al sacramento de la Eucaristía, que es muy importante. La Eucaristía nos va a ayudar a santificarnos. El mismo Jesucristo, en una revelación privada, le dijo a la persona a la que se le revelaba que la Eucaristía hacía de los malos justos y de los justos santos. Así que será extraordinario el que nosotros podamos ir a comulgar lo más que podamos. ¿Cómo se aumenta? ¿Cómo aumentamos nosotros la gracia de Dios? Fíjense, haciendo las obras buenas. Ya hemos hablado de las obras de misericordia corporal y espiritual, ¿no? Dar de comer al hambriento, de beber al sediento, visitar al que está en la cárcel, visitar al enfermo y las de espiritual, consolar al triste, pues ayudar al que yerra y decirle en qué se equivocó, por ejemplo, ¿verdad? O sea, el acercarnos a la persona y pues corregirle. Todo esto son obras de misericordia espiritual, el rezar por las ánimas del purgatorio, el rezar por nuestros hermanos, todo esto son buenas obras. El vivir la paciencia, la humildad, la castidad, las virtudes frente a la adversidad. Y desde luego hacer el bien a los más necesitados, pues es pues la norma máxima de las buenas obras. Llevar una vida de virtud, como decíamos, de humildad, de paciencia, de templanza, de fortaleza, de caridad, de diligencia, de paciencia, y de entrega y servicio a Dios, de oración, de penitencia, de sacrificio, de mortificación y de apostolado firme, constante y diligente. ¿Cuál es la gracia actual? Es la ayuda que Dios nos da para que en ese momento oportuno podamos realizar buenas obras, de vencer las tentaciones, tener buenas intenciones, cumplir nuestros compromisos y deberes de cristianos y inspirar y motivar todo esto para que crezcamos espiritualmente. O sea que la gracia actual es la que Dios nos envía por su providencia perfecta para que podamos realizar esas buenas obras. Tener buenos pensamientos, buenos consejos, buenas meditaciones, buena lectura, una comunión que nos impulse a obrar el bien. Dentro de la economía de la gracia, María es la llena de gracia, es la tesorera y medianera de todas las gracias para sus hijos. Es el canal por donde fluye toda la gracia y la virtud. Ella nos promete proveer o facilitar las gracias necesarias para la salvación antes de la muerte. Desde luego a todo aquel que en los momentos de confusión y en definición de su amadísimo Hijo promulgue su nombre como madre del verdadero camino hacia el Padre. La Virgen nos promete su gracia y su protección cuando rezamos los 5 misterios del Santo Rosario. Nos promete su gracia cuando vivimos una vida de oración, penitencia y sacrificio, imitando a su Hijo Jesucristo. Una vida disciplinada en la mortificación de los sentidos. Todo eso va aumentando nuestra gracia y sobre todo las buenas obras llevarán en favor de los demás, llevarán nuestro ser, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro entendimiento a su glorificación. Sepamos que entre mayor sufrimiento del cuerpo, mayor glorificación del cuerpo. Entre mayor sufrimiento del alma, mayor glorificación del alma. Y cuanto más sufrimiento del entendimiento, mayor glorificación del entendimiento.
Estos tres aspectos hacen vital la transformación del ser humano en una vida de gracia, en una vida de entrega y de servicio a Dios y a los demás. Ojalá y podamos nosotros reflexionar en nuestra vida de gracia, cuál es nuestra vida actual de gracia. Y si no la tenemos por cualquier circunstancia, corramos a buscar la confesión, y si tenemos una circunstancia personal de vida difícil, busquemos también la gracia de Dios. Pidámosle a Dios que en su infinita sabiduría nos ayude a discernir lo que debemos hacer y a llevar pasos concretos hacia la casa del Padre, desafanándonos y quitando todos esos obstáculos que nos quitan la amistad con Dios, que nos separan de Dios. Esas circunstancias, esas cuestiones, esas personas, esos trabajos, esas compañías, eso que nos impide estar cerca de Dios. Le vamos a pedir a María Santísima que quite con sus manos santas esos obstáculos, y a Jesucristo que por sus méritos nos permita vivir una vida de gracia, una vida de amor y de amistad en Dios, para Dios y con Dios. Que esta sea la reflexión final de nuestro sexto día de Adviento. ¿Cuál es el estado de gracia que guarda mi alma? Comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento.